dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Recuerden que la Biblia define qué es bueno, no nos deja a nosotros esa lección porque tenemos una conciencia muy elástica. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, la base del apóstol Pablo para escribir la escritura fue la misma escritura. Entonces él se va al Salmo 69 y dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron, insiste Pablo, las Sagradas Escrituras, y para eso debemos recordar que hace 2000 años el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero el Antiguo sí, y nos recuerda lo inmensamente útil y además necesario que nuestra fe la afiancemos en las Sagradas Escrituras, para que las personas, además de escucharnos hablar de Dios, les podamos sustentar que lo que estamos hablando está en la Biblia. Porque las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Qué bonito es cuando yo me puedo acercar a la Biblia como un libro amigo. La Biblia no es un manual de prohibiciones, es un manual de instrucciones. Todas las cosas tienen un manual de instrucciones, todas. La nevera, el carro. Y nuestro manual es la Biblia. Todos traen el manual del Creador. Cuando íbamos a instalar, por ejemplo, estas luminarias, tienen unas especificaciones de distancia, de altura. Miren que no están pegadas al techo propiamente, sino a 1,5 metros más o menos, porque así dice el manual. No es que lo fuimos colocando, porque nosotros salimos al planeta sin leernos el manual que nos dice cuál es el clima que soportamos, qué es lo que podemos hablar, qué es lo que podemos, en fin. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, recuerden que cuando no éramos creyentes, hablemos por ejemplo de una experiencia o un desengaño, nos íbamos a escuchar música que hablara de esa experiencia o de ese desengaño y hasta quedaba uno más desolado. Pero dice la Biblia, o dice Pablo, que la Biblia nos ha sido dada para nuestra paciencia y consolación. Para eso son las Sagradas Escrituras. Y no solamente salimos de su lectura juiciosa con paciencia y consolación, porque la tienen las Sagradas Escrituras, sino que además nos da esperanza. La esperanza es vital para un ser humano. Una persona desesperanzada es, no sé, una bala perdida, por lo menos una bala muy triste. Y el asunto acá es que Pablo no está hablando solamente de la esperanza temporal, sino que nos está hablando de la esperanza que tenemos para después de la muerte, que es la resurrección. Una persona que no lee las Sagradas Escrituras, con fe, desde luego, porque uno las puede leer como un libro de consulta que no cree, pero las Escrituras nos enseñan que nuestra historia no termina en el ataúd. Y ahora avanza diciendo, estoy rápido porque eso ya lo vimos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ya leímos en Romanos capítulo 12 que debemos renovar nuestro entendimiento en el versículo 2 para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, todo lo de Dios es bueno, todo. Por lo tanto, Pablo aquí me está diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, la paciencia que vamos a aprender en las Sagradas Escrituras es la de Dios,
y la quiere compartir con nosotros. Y la consolación también. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vuelvo y reitero. La Escritura no me deja la elección para yo decir, comparto contigo el sentir hasta donde yo digo. No, la Escritura me lee y como venimos hablando en el capítulo 14 y 15 acerca de que existían creyentes que pensaban que se podía comer de todo y menospreciaban a los que pensaban que no se podía comer de todo, eran vegetarianos, o beber de todo, y estos decían que no, o que su vida devocional se practicaba en determinados días y los otros que no consideraban iguales todos los días. Pablo me está hablando de la unanimidad que debe haber entre nosotros como cristianos. Aquí no está abogando por la unanimidad entre una persona que no cree y otra que cree. No, porque la referencia es específicamente a esto. Si queremos guardar unanimidad en otras cosas, para eso hay otros pasajes, pero específicamente estamos viendo versículo por versículo de la carta a los Romanos para que veamos lo que el Espíritu Santo quiere que tomemos de allí. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Y hay un para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos cómo el pasaje no quiere dejarnos en algo tan pequeño como el que estemos discutiendo que se puede comer o no. O sea, es que uno no puede atomizar la venida del Señor Jesús hace 2000 años del tercer cielo como para que me haga un menú. No, Él no vino a eso. Él vino a algo muy serio. Y es lo que el apóstol, tomando esa pequeña piedra de tropiezo, nos muestra el gran edificio de lo que realmente podemos contemplar a través de nuestra fe. Y nuestra vida está es para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya por lectura juiciosa sabemos que es nuestro Padre. ¿O no dice eso Juan capítulo 1 versículo 12? Que a los que recibieron a Cristo Jesús se les ha dado el privilegio, la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. La gente que no cree en Cristo Jesús fue creada por Dios, por lo tanto es una criatura de Dios, indudablemente. Pero la potestad de ser llamados hijos de Dios es por creer en Cristo Jesús. Por eso es que este pasaje incluye a todos los que han creído en Cristo Jesús, pero indudablemente excluye al que no ha creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios. Antes nos está dando explicaciones sin tenernoslas que dar, porque en otro pasaje vimos que Dios pues no tiene que pedirle consejo a nadie, o no tiene que pedirme autorización a mí para que yo no. Les conté que hablaba con nuestra pastora y le decía, la Biblia es muy interesante, porque lo que aquí dice es, así yo lo crea o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, Dios está en su inmensa bondad, porque incalculable es, compartiéndome sus pensamientos. No me está pidiendo permiso para pensar, me está permitiendo accesar a su consejo, no me está pidiendo consejo. Pues Dios no dice, John, ¿será que en últimas, si nos damos cuenta, ese pequeño reyesito mediocre que todos tenemos por dentro, que se cree el dueño como de alguna cosa, como que, bueno, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debo avanzar. Aquí sí empezamos lo de hoy. Por tanto, ese por tanto es, después de semejante argumento en el que ya Dios a través del apóstol me explicó
que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, ¿qué más? Gozo y paz en el Espíritu Santo. A propósito, Pablo exhibe en su exposición la Trinidad. Habla del Dios y Padre en el versículo que acabamos de leer, habla del Señor Jesucristo, pero nos viene hablando de que gracias al Espíritu Santo que estamos injertados en Cristo Jesús. Después de todo ese argumento, ahora sí nos habla a los creyentes y nos incluimos porque lo bueno de la Biblia es que es un libro vivo. A todos los que les habló Pablo hace 2000 años ya están muertos, o como dice él en su carta a los tesalonicenses, están esperando en el Señor su retorno y entonces vendrán juntamente con él. Pero es tan vivo el libro que sigue hablándonos hoy a nosotros, los de esta generación. Por tanto, recibidos los unos a los otros. Vuelvo y te digo, no tengo que empezar a imaginarme cuáles serán esos unos y cuáles serán esos otros. Fácil. Los que en este asunto de comer y beber y guardar días, según Pablo, eran fuertes porque creían comer de todo y lo hacían, o beber de todo y lo hacían, o vivir su fe en cualquier día de la semana o del mes. Esos eran los fuertes. Entonces pueden ser los unos o pueden ser los otros. Y los débiles eran aquellos que decían, no, yo no como de eso porque me parece que eso fue sacrificado a los ídolos, o no bebo de ese vino porque fue ofrecido en libación en tal templo pagano, o para mí determinado día de la semana es tan sagrado. A esos es que Pablo les dice, por todo eso que les he explicado, que va más allá de la comida y la bebida, recíbanse los unos a los otros. Simplemente porque en Cristo Jesús hemos sido recibidos para Dios. O sea, Dios no me recibió a mí para darte gusto a ti, hermano débil, no me juzgues. Y Dios no me recibió a mí para que me menosprecies y darte gusto a ti, hermano fuerte, no. Dios, cuando a mí me compró a través de la sangre preciosa de Jesucristo, me compró para su Padre Celestial. Y eso es grandioso, porque tenemos esa inclinación a juzgar al otro o a menospreciarlo, pero resulta que ya no es así en Cristo Jesús. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Miren que nos pone la vara muy alta. Él no me dice que me parezca fulano, que me parezca sutano, me dice que me parezca Cristo. Y a veces disculpamos nuestros errores y nuestra falta de crecimiento y nuestra madurez diciendo, pero es que es el Señor. No, es que ya por renovación de entendimiento tú y yo sabemos que cuando el Señor Jesús vino hace 2000 años, según leímos Filipenses capítulo 2 la semana pasada, el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo colocó su cuerpo para que estuviese entre nosotros en el vientre de María siendo virgen, dice literalmente la Escritura que no estimó el ser igual a Dios, no es que lo menospreció y lo dio por ruin, sino que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo un ser humano como nosotros. Y el asunto del ser humano girando en torno a sí mismo de hace 2000 años no tiene ninguna diferencia con el de hoy en día. Y nosotros que nos creemos tan non plus ultra como seres humanos, el Espíritu Santo nos dice que el hecho de que Dios se haya hecho hombre, para Él fue una humillación. Nosotros que valoramos tanto esto de la raza humana y las gestas, es que estamos hablando del Creador tomando la forma de criatura. Hay algunas doctrinas que no son de ahora, créanme que todas estas cosas de la nueva era son viejas. Por ejemplo, los gnósticos decían que no creían que Jesús fuese Dios porque no les cabía en la cabeza que el Creador se hubiese hecho criatura. ¿Qué le dice el ángel Gabriel cuando le dice a María que va a quedar en embarazo sin tener relaciones sexuales? Para Dios no hay nada que imposible. Las personas
parten de la base de que como para ellos no es posible que Dios se haga hombre, entonces es imposible que eso haya ocurrido. Bueno, pero resulta que el Señor Jesús hizo eso no porque nosotros seamos valiosos, sino porque el Padre Celestial quería más hijos que fuesen hechos conforme a la imagen y semejanza de Él. Y Él dice, listo, me voy a hacer criatura. Mientras me haga criatura, no voy a ser como los superhéroes de Marvel que tienen poderes ocultos. No, me voy a hacer exactamente igual en todas las limitaciones al ser humano. Créanme, usted veía al Señor Jesús entrando al baño, o comiendo, o bañándose. Y si caminaba mucho y no se bañaba, olía mal. Porque se hizo, es que eso es lo maravilloso. ¿Y por qué lo hizo? Nuestro ego nos hace pensar que fue por nosotros, pero resulta que no. Cuando uno lee juiciosamente las Sagradas Escrituras, se da cuenta que fue para suministrarle una familia al Padre, porque el Padre quería una familia, cosas de Dios, ¿cierto? Pero eso nos favoreció mucho. Es decir, suponte que allá al fondo está la finca esa, que es de alguien muy importante, y yo tengo un pequeño predio por aquí, pero para llegar con la carretera allá, tienen que pasar por el ladito mío. La carretera no la hicieron para mí, pero me favoreció. Yo estaba ahí. Eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Entonces dice, como también Cristo nos recibió, ¿para gloria nuestra? No. Para que tú te gloríes porque comes lechuga y el otro lo menosprecies porque come carne. No, Él no vino a eso. Para la gloria de Dios. Es que el asunto que no podemos darnos el lujo nosotros ahora, tal vez los de hace 2000 años sí, porque cuando el Señor Jesús vino y tomó forma de hombre, como lo vemos en Isaías 53, Él era tan normal como cualquier israelita. O sea, la gente lo veía y decía, yo no le veo nada como de... Pero eso fue precisamente lo que hizo. No estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para venir en su forma de hombre y suministrarle al Padre la familia que Él quiere, que seamos sus hijos y sus hijas, y nos quiere con el mismo carácter del Señor Jesús. Somos todos muy distintos, pero en carácter iguales. Entonces, Dios nos recibe en Cristo Jesús. ¿Y para qué nos recibe? Para la gloria de Dios. Nos compró para el Padre, no me compró a mí para darte gusto a ti, para que me censures con lo que como, o para que menosprecies con lo que no como. Por eso dice, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Qué bueno que la dignidad que tengo no me la valoras tú y yo no valoro la tuya. Perdón, no te la doy, la tienes por el dueño que tienes. O sea, yo aprecio la dignidad que tienes por el que decidió comprarte. Yo no te di ese valor. Es más, si fuera por nosotros, mis amigos y mis amigas, hay gente que uno dice, no, este no entra aquí, este no entra acá. Y por algo Cristo es la cabeza. Mire usted dónde tiene la cabeza. En la cabeza tiene los ojos. Y este dedo me ve a través de los ojos para ver esta otra mano. Mire que para poder darle el valor a esta, de parte de esta, lo hago a través de la cabeza. Si yo quiero ver realmente o medio apreciar la dimensión de dignidad que tienes, te debo ver a través de los ojos del Señor Jesús. ¿Y para quién te compró? Cuando eso ocurre, se me solucionan casi que el 99.99% de los problemas de relaciones interpersonales, porque ya me doy cuenta de que yo no te escogí y tú no me escogiste, sino que fuimos escogidos para Dios, y si a Dios le parece bien que vos estés aquí, ¿quién soy yo para decir que no? Eso es lo que Pablo está diciendo en últimas. Y avanza, versículo 8. Pues os digo, miren también la forma
tan amigable con la que Pablo habla con los de Roma, estando de lejos. Ahora, Pablo quiere aterrizar a los creyentes de Roma, pero permítame pensar que también nos aterriza hoy en día a nosotros. Que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ya estamos de acuerdo en que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? O sea, nosotros no estamos de, ¿será que sí? ¿Será que no? Nosotros ya sabemos que el Señor Jesús es Dios. Y ahora nos va a mostrar cómo el Señor Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cuando vino acá hace 2000 años, no vino a darse gusto a Él mismo. Por lo tanto, además de la humillación que significa para el Creador haberse hecho criatura, ya en la condición de criatura, no solamente le está sirviendo a Dios, y para eso no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse por la petición que en su corazón divino tenía, sino que ahora, estando en la condición de ser humano, que ya es suficiente humillación para Él, viene a ser servidor de los seres humanos. Ay, no, mano. Y uno a veces, que no hay trapito con que agarrarlo. No, es que uno, qué caranga tan resucitada es uno. Porque Dios es que es Dios. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Hay otras versiones más claras, como la PDT. Yo les sugiero que no solamente se lea en la versión del 60 la carta a los romanos, léase también en la PDT, en la NTV. Hay varias muy bonitas, unas gomelas muy chéveres. Ahora, recordemos que Cristo Jesús es nuestro Dios y es nuestro Señor. Y Pablo me está diciendo que lo debemos imitar a Él. ¿Imitarlo en qué? No en ser dioses, porque esa camisa sí nos queda muy grande. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos iguales en todo a Cristo Jesús en carácter, pero en deidad es imposible. Esa característica de la personalidad de Dios, el ser Dios, no nos fue comunicada. Solo es Dios nuestro Padre Celestial, solo es Dios el Señor Jesús, solo es Dios el Espíritu Santo. De ahí para abajo todos somos criaturas, incluyendo a los ángeles, incluyendo a los animales más estimados ahora por la humanidad, que hay caballos, perros, mascotas que valen más que muchos seres humanos. Entonces, en lo que sí quiere que nos coloquemos es al servicio de los demás. Porque si Dios siendo Dios, Él dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, ustedes me dicen a mí Señor, y está bien porque lo soy. Y si yo que soy Señor, recuerden que se había ceñido la toalla y tomó la vasija de agua y le empezó a lavar los pies a todos los discípulos. Que una cosa es pues lavarle los pies a usted ahorita, que seguramente es aseado, se corta las uñitas y todo, pero no, esta gente, las condiciones de asepsia no eran las mejores. E hizo eso porque había un esclavo que en las reuniones y en las comidas estaba ya a la entrada esperando a que los invitados llegaran para limpiarles el polvo del camino. Entonces, Él les dice a través de esa conducta, si yo siendo Señor he venido a servirles, quiero que hagan entre ustedes lo mismo, sírvanse los unos a los otros. Entonces aquí los hermanos fuertes en Roma y los hermanos débiles en Roma encontraron un terreno en común que sí los unía, el servicio. El servicio en ágape, en amor. Y no estamos hablando del amor erótico o el amor filial. Estamos hablando del ágape, que es el amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ágape es un amor que el ser humano caído no conocía, pero nos lo viene a comunicar. El servicio se hace en amor. Entonces, vino a ser siervo. ¿Qué asunto, vuelvo y le repito, tan inexplicable del Dios siervo? El Dios que sirve. Y cuando refiere acá a los de la circuncisión, recuerden que el Señor Jesús en el pasado
desde Génesis, escogió entre todos los pueblos un pueblo para sí, los israelitas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Recuerden que Dios nos está contando lo que hizo porque quiere contárnoslo. No es para que digan, ¿y por qué los israelitas? ¿Y por qué no fue a los ecuatorianos? ¿Y por qué no fue? Pues porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que le dé su divina voluntad, sin pedir que le aceptemos ese asunto. Entonces, es tan ordenado Dios que primero viene a los de su pueblo, a los israelitas. Por eso dice, vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, de los judíos. Él nació en una de las 12 tribus de Israel, la de Judá. ¿Por qué? Porque vino por la línea del rey David. ¿Por qué? Porque Dios decidió que en su aterrizaje acá en la tierra iba a venir entre los israelitas, porque primero vino a los de su familia. A mí no me parece. Recuerde, nadie nos está preguntando, solo nos están contando. Claro que Pablo en la carta a los romanos es tan generoso con nosotros los gentiles, siendo el judío, que ahorita nos va a dar unos versículos en que uno puede decir, no, es que yo también estaba ahí, en el plan de Dios. Pero primero lo primero. Entonces, Él viene a los judíos, y a los judíos necesita mostrárseles primero, como dice acá el apóstol, para mostrar la verdad de Dios. ¿Te das cuenta cómo Pablo nos levantó desde un plato de comida y mira ya donde nos tiene? Ya está hablando de familia. Nos deja ya en donde no debíamos estar peleando por un pedazo de lechuga, un pedazo de carne o por una copa de vino, y nos coloca realmente en el nivel, nos niveló hacia arriba. Si no, allá todavía estaríamos peleando. Hoy en día hay una cantidad de doctrinas charrísimas peleando por eso, porque comen o no comen, porque día guardan o no guardan. Entonces, ¿para qué vino a los judíos? Que a propósito recuerden que los judíos eran los que vivían pegados de guardar días, que los judíos eran los que decían hay animales puros y hay animales impuros, que los judíos eran los que decían no se debe beber de esta clase. Entonces les dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea de los judíos, para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su reino. ¿Qué no es el reino de Dios? Comida y bebida. ¿Qué sí es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Entonces ahora me habla de la verdad de Dios. La verdad de Dios es su misericordia divinamente extraordinaria. Miren, Dios, alguien busca por favor, ¿qué? Puede ser Efesios capítulo 2 versículo 3, ¿sí? Alguien busque por favor, no, mejor, Sebas, Efesios capítulo 2 versículo 3. Galeno, doctor, búscate por favor en Colosenses capítulo 3, creo que es el versículo 5, y vamos a mirar algo. Mire, esto es otra vez, yo, al igual que usted, me pongo en la banca y Dios a mí no me está preguntando si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿vale? Él simplemente nos está contando por qué las cosas. Dios tiene ira contra la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad cayó en desobediencia desde ya del jardín. Entonces, mira, pero yo no estaba ahí. Sí, yo tampoco. Pero resulta, y vuelvo al ejemplo, supongamos que una pareja se ama mucho y se quiere mucho, pero tienen una de esas enfermedades infectocontagiosas. Pero se aman tanto que deciden tener un bebé y lo tienen, y el bebé nace con la enfermedad. ¿El bebé tuvo la culpa? No. ¿Tiene la enfermedad? Sí, eso fue lo que nos pasó con la caída. Usted y yo no estábamos en el jardín cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, pero nacimos con la enfermedad. Pero yo no estuve ahí, pero estás enfermo. Entonces, Dios está airado contra la humanidad caída. Ahora sí. Efesios capítulo 2, versículo 3, sí, por favor.
¿Alguien? Venga para acá, venga para acá. Ya. ¿Sabes que no hemos enviado a Jorge Alberto al curso ese en la NASA de cómo manejar eso? Y eso es un micrófono hace 20 años, lo que pasa es que aquí cuidamos mucho las cosas. A ver. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Sí. Bien. ¿Qué estamos comprobando acá con la lectura que está haciendo Sebastián? Que Dios está irado contra la humanidad caída. Dale. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Objeto de la ira de Dios. Hay otra versión que dice hijos de ira. ¿Qué versión es esa? NBI. NBI. En la del 60 dice hijos de desobediencia. Ahora ya acá, mi doctor, en el capítulo 3, versículo 5 dice, y por esto la ira de Dios, hay una ira por ahí, ¿cierto? De Colosenses 3:5, ¿cierto? Dale. Sí. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Siga. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Esa versión es cuál? La del NBI. NBI. En la del 60 dice, viene la ira de Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que hay un Dios airado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Lo que pasa es que como nosotros, la única noción de santidad es las imágenes que conocemos con una aurelita acá, o que santa no sé qué, san no sé qué, después de haber sufrido un proceso de beatificación. No se refiere a eso. Miren, Dios es tan santo que por su propia santidad y pureza no puede estar en presencia del pecado y de la suciedad mugrienta en la que el ser humano cayó. Sería injusto si nos diese la espalda y simplemente nos dejara ahí tirados. La gran mayoría de seres humanos en su corazón piensa, o por lo menos lo percibe así, como si Dios hubiese cogido el planeta con toda la raza humana como un balón y lo hubiera chutado donde cayera. Así no es. Él se tuvo que alejar, porque si no, su santidad nos consume. Pero la justicia de Dios se revela acá, para mostrar la verdad. La verdad es que Dios nos extiende la reconciliación en la persona de Cristo Jesús. Y nos dice, en Cristo Jesús los va a reconciliar conmigo. Ahí está su justicia y su verdad. Sería injusto nuestro Dios si nos hubiese dejado sin solución, pero nos da la solución. Entonces, resulta que hay seres humanos que definitivamente en Cristo Jesús han sido reconciliados. La reconciliación de Dios es para toda la humanidad, porque el Señor Jesús en la cruz murió, porque Dios amó tanto al mundo, dice allá, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Vale. Entonces, a los que han sido reconciliados con Dios por esa fe, es decir, creer en Cristo Jesús, ya con nosotros no está airado. ¡Wow! ¡Qué descanso! Eso es algo maravilloso. Pero no me puedo quedar acá. Entonces, para mostrar la verdad de Dios, ¿dónde mostró Dios la verdad? En la cruz. ¿Cómo? Porque miren que no me mató a mí en la cruz, no la mató a usted en la cruz, no mató a su abuelito en la cruz, a su propio hijo en la cruz. Porque es que resulta que el Señor Jesús sí tenía con qué pagar su sangre preciosa. La sangre a los cuales, recuerden que primero vino a servir a los de la circuncisión. El sumo sacerdote, y quiero que te quites la idea inmediatamente que nos viene a la cabeza del señor de Clériman. No, el señor de Clériman apareció como religión en el año 300 después de Cristo. Nada tiene que ver con lo que la palabra nos habla del sacerdocio. Pensemos más bien en el tabernáculo donde Moisés, Aarón y su pueblo sirvieron a Dios. Allá se sacrificaban animales puros, sangre inocente por la culpa de los seres humanos. Pero esa sangre no era suficiente, solo cubría los pecados y el pecado bajo el cual nacimos. ¿Por qué? Porque son criaturas
Inocentes, sí. Puras, sí, pero era una sangre insuficiente. Entonces dice el libro de Hebreos que todo lo que veíamos allá en el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Aparece Cristo Jesús, y recuerden que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús allá en Juan capítulo 1, dice: he ahí, ¿el qué? El Cordero de Dios con mayúscula que quita el pecado del mundo. Él no dijo, ¿qué hubo, primo? Porque recuerden que María y Elizabeth, que es Miriam también, eran familiares. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita, no que cubre, como la sangre de los animales aquellos. Entonces, el asunto es que Dios viene primero a los judíos. Perdónenme la vuelta, pero es que es así. Yo quisiera avanzar, pero ¿cuál es el afán? En Gálatas capítulo 4, usted búsquelo en la Biblia, subráyelo, pero yo se lo voy a leer acá. Nos muestra cómo fue que el Señor Jesús vino a servir primero a los de la circuncisión. Ojo, pues estamos hablando del Creador sirviendo a la criatura para sacarla de ahí. Por eso dice, Gálatas capítulo 4, el versículo 4 al 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Paréntesis, pregunto, ¿para Dios no hay nada que? Imposible, ¿cierto que no? Si para Dios no hay nada imposible, cierto que para el Señor Jesús evitarse todo ese tránsito, hubiera dicho, me aparezco de 33 años, de una vez, a media hora de subirme a la cruz, o no. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Pero no lo hizo. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, Dios envió, refiriéndose al Padre, a su Hijo, refiriéndose al Señor Jesús, nacido de mujer, maravilloso, y agrega algo más, nacido bajo la ley. Todos los israelitas estaban sujetos a la ley de Moisés, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Primero vino a los judíos. Yo en eso a mí me duele mucho como gentil, pero es verdad. ¿Cómo diría? La frase de malas, que le duela, pero es así. A fin de que recibiésemos, y Pablo dice recibiésemos porque Pablo es judío, la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? Podría ser judío, podría ser de las tribus de Israel, pero si no aceptaba a Cristo Jesús, era criatura, no hijo. Entonces, para mostrar la verdad de Dios, pensémoslo también de esta manera. Cuando el Señor Jesús se sometió a la ley mosaica, también le llevó salvación a los gentiles. Ese es un ejemplo muy grande. Y recordemos que Pablo está usando una almadana para matar un mosquito insignificante como es que como no como. Y él me está mostrando lo que nuestro buen Señor Jesús hace en la cruz, que a propósito, la cruz es un símbolo de victoria, no de derrota. Después vemos por qué. Y le está diciendo a los que estaban peleando por la lechuga y por el pedacito de carne, hombre, si el Señor Jesús se subió a esa cruz, derramó su sangre preciosa para salvar a la humanidad, ustedes van a tomar eso tan glorioso para pelear entre ustedes por qué comen o no comen. Cierto que da pena. Yo les dije al principio de este capítulo 14 y 15 que a mí me pasaba estos capítulos como ahí no hay nada, y mira todo lo que hay. Entonces le está diciendo a los hermanos fuertes, Cristo les dejó ejemplo para que sobrelleven las cargas de los débiles, y le está diciendo a los hermanos débiles, crezcan porque entonces no vamos a ver la grandeza de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces volvamos acá, no puedo ir de afán. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Miren, lo que pasa es que los israelitas sí son gente de abolengo, esa gente sí tiene genealogía. Entonces, a los padres que se refiere acá, está refiriéndose a los patriarcas de los israelitas, Abraham,
Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, toda esa gente. Eso sí es abolengo. Pero resulta que Pablo ahora está diciéndole a los hermanos pelietas por carne y lechugas, le está diciendo, venga, es que esto viene desde más allá. Resulta que él a Abraham le dijo, como van a ver en Gálatas, por favor les suplico que se lo lean, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Simiente, no simientes, porque no se refiere a varias, se refiere a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente. Esa promesa Dios se la hizo a uno de los padres de los israelitas, a Abraham. Entonces, a eso vino el Señor. ¿Para qué lo vamos a reducir, repito, a un pedazo de carne o a un vegetal o a la observancia de unos días? Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, fiel a esta verdad que Pablo está esbozándonos acá, cumplió la promesa que se le hizo a los padres de los judíos cientos de años antes. Maravilloso. Entonces volvemos a decir, gente tan de buena familia. Entonces recuerden que Pablo escribe la carta a los romanos, y los romanos que están en Roma hace 2000 años son judíos. Pregunto, no, son gentiles. Para eso el Espíritu Santo escribió a los judíos una carta llamada la carta a los hebreos, que es exactamente lo mismo, pero la otra cara de la moneda, para explicarles a ellos la persona de Cristo Jesús. Pero acá nos la está explicando a nosotros, porque en Roma ya podían mezclarse judíos y gentiles que antes ni se podían ver, honrando y adorando a Dios. Bien. ¿Dónde quedan los gentiles acá? Mírenlos acá bien. Ya vimos cómo vino a ser servidor a quienes. No me digan. Vuelvo a empezar. ¿A quién vino en primer lugar a servir el Señor Jesús? A los judíos. Eso sí, pues. No me asusten. Entonces aquí venimos nosotros. Miren. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces aquí hay dos principios que cuando uno va de afán no los ve. A los judíos vino a confirmarles la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La misericordia en Cristo Jesús para ellos, porque esa promesa se le hizo a los padres. Pero para los gentiles, que no tenemos, uno no puede decir, no es que yo soy descendiente de, no es que ni tribu tenemos, la única, ¿qué tribu tendremos? La del sur, allí en el estadio, no más. Pablo ya nos dijo en el capítulo 9, 10 y 11 de la misma carta a los romanos que los judíos éramos gente sin Dios y sin ley. No, a nosotros nadie nos dijo que teníamos Biblia. La Biblia se la dieron a los judíos en el monte Sinaí. No teníamos patriarcas. Y luego Pablo, si usted lee Efesios, va a decir que éramos gente sin Dios y sin ley. Entonces, como para nosotros no hay una verdad hecha a los padres, Dios tiene un as bajo la manga que se llama misericordia. La misericordia se las voy a definir así, pues qué pena, pero una compañera en estas batallas de la fe decía hace por ahí unos 25 años, ¿sabes qué es misericordia? Misericordia es poner la mano en la miseria del otro. Nosotros éramos unos miserables, unos parias, cualquier cosa por ahí. Y entonces Dios nos dice a través de Pablo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Lo que Pablo está diciendo es, Dios, sin haberle prometido nada a los gentiles, sí, porque la carretera era hecha para los de la casa allá del fondo, los judíos, como había una cantidad de gente por aquí llamada, y como la carretera pasa, pues de una vez le servimos al resto de la humanidad, porque también somos criaturas de Dios, pero también de esos quiere tomar hijos. Así como tomó hijos de entre los judíos, Dios a través de Cristo Jesús toma hijos de entre los gentiles. Y entonces dice, y para que los gentiles, y miren qué bonito esto, glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir,
ambos pueblos en uno solo por creer en Cristo Jesús. Porque aquí a esta altura, ahora sí podemos nuevamente recordar lo que vimos en Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Detengámonos en propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro Padre Celestial? Tener una familia para la eternidad. ¿De dónde la va a tomar? Además de que el Señor Jesús es el primogénito entre todos nosotros, y primogénito no porque Él lo haya creado, no, el Señor Jesús no fue criatura jamás, siempre ha sido Dios, sino que es el primero. También quiere tener unos hijos de entre los gentiles y de entre los judíos por todas las generaciones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es que esto no lo dan en ningún otro lado. Allá de la oficina donde usted viene, eso allá no les interesa. No hay forma, no hay modo. Tiene que ser aquí a través de escudriñar las Sagradas Escrituras, y por eso Pablo nos ha dicho en versículos anteriores que en las Escrituras está nuestra consolación. En la Escritura está nuestra esperanza. No hay ningún otro lugar o libro que se hable de esto de la forma en como debe de ser. Entonces ahora, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, es porque ahora estoy incrustado en el propósito de Dios. O sea, lo que Dios me está diciendo es: yo no te hice a ti para que te gozaras en mí. Yo te hice a ti para yo gozarme en mi propósito contigo, y es tener una familia. Y quiero que estés conmigo para la eternidad. Ay, pero es que yo soy de los Vélez. Ay, pero es que yo soy de los Aparicio. Ah, pero es que yo soy de los Arango. Sí, tienen una familia biológica muy respetable, pero lo que los quiero hacer es hijos e hijas mías. Eso tiene mucha fuerza. Demasiada, diría yo. Ahora, por su misericordia, la de Dios. ¿Cuál es esa misericordia? Que en Cristo Jesús también nos reconcilió a nosotros. Y si alguien debe ser agradecido, es el pueblo gentil. Porque nosotros, sin tener promesas y sin merecernos nada, el Señor nos metió en su familia, en Cristo Jesús, por misericordia. No por promesa ni por verdad, sino por misericordia. Y somos tan hijos como cualquiera de los judíos que crean en Cristo Jesús. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Versículos para los gentiles, muchos. Me parece que como nosotros tenemos la visión de un Dios de 24 de diciembre, que nos trae la bicicleta o la casita de muñecas cuando niños. O vamos creciendo y entonces ya pasamos al automóvil y la casa, de verdad. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Dios tiene un plan mayor que darnos cosas. Él quiere dársenos a nosotros Él, y que nosotros seamos para Él. Miren, por ser pastores uno tiene acceso a la intimidad de los creyentes miembros de la iglesia de una manera bien diferente. Por ejemplo, el domingo, ¿sí?, estuvimos en la mañana acompañando a una miembro de la congregación en el sepelio de unos familiares, ¿sí? Y en la misma tarde estuvimos en la celebración del cumpleaños número 60 de otro, y entonces uno estaba ahí como dice Eclesiastés: es mejor ir a la casa del funeral que a la casa del festival. Pero uno puede observar los dos polos de la existencia humana ahí. Pero Dios es más que eso. Y quiere decirnos: quiero sacarlos de la cotidianidad de vivir o morir para la eternidad. Quiero que estén completamente conmigo. Y por eso dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y para avanzar solo un poquito y no dejar ahí la cosa tirada, para los gentiles también está escrito. Mire cómo dice: como está escrito. Nuevamente la bendita palabra de Dios.
vamos a ver pasajes en los que Dios le anunció a los gentiles su inclusión. El hecho de que haya sido por misericordia, ojo pues con esto, no es que haya sido improvisado. No es que Dios no tuvo en cuenta a los gentiles desde el principio, como si tuvo en cuenta a los judíos desde el principio. Por favor, el hecho de que haya tenido misericordia de usted y de mí, que somos gentiles, no significa que improvisó. Eso ya viene en las Sagradas Escrituras. A los judíos esto les debe doler mucho, porque ellos eran los custodios de la palabra de Dios, de Génesis hasta Malaquías, y encontrar versículos como los que vamos a ver enseguida les debía raspar, pero impresionante. Pero ahí están. Es como aquel que conoce el testamento entre los hermanos de la familia y ya lo leyó y no le conviene o no le gusta, por lo menos que al otro también le hayan dejado. Es más o menos lo que creo interpretar acá. Pero Dios, como nada lo ha hecho oculto, sino que todo lo saca a la luz, mire cómo viene, como está escrito. Enseguida les digo en qué pasaje está de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento este legado para ti y para mí, gentiles. Miren lo que dice en alguno de los pasajes del Antiguo Testamento. Por tanto yo, dice, ese yo se está refiriendo al Señor Jesús desde la antigüedad, te confesaré entre ¿quiénes? Entre los gentiles. Y cantaré a tu nombre. Eso está en el Salmo 18, versículo 49. Esto, ¿recuerdan esas telenovelas mexicanas y venezolanas así? La hija de nadie. Cuando se dio cuenta de que sí era la hija de alguien. Pues eso es más o menos lo que un gentil debe sentir. Ve, yo estoy ahí. Que el Señor Jesús me está diciendo desde el Antiguo Testamento, también viene para ti. Y te voy a enseñar a conocer a nuestro Padre Celestial porque también viene para ti. Y no una sola vez. Sí, no es como un mico por allá en las leyes del Congreso que lo cuelgan ahí. No. Es varias veces y en varios libros. Mire, por ejemplo, Pablo dice nuevamente, y otra vez, porque recuerden, esto está escrito. O sea, si algún día usted se encuentra con un judío y quiere hacerlo sentir como mal, usted pues puede que sea una persona muy humilde y lo deje pasar. Pero si quiere pelear con él, no es sino que le saque estos versículos. Vale. Y otra vez dice, alegraos, ¿quiénes? Gentiles, ¿con quiénes? Con su pueblo, con los judíos. Eso está en Deuteronomio 32, 43. Y otra vez dice, más escritura, alabad al Señor todos los gentiles. Salmo 117, versículo 1. Estábamos en la genealogía de Dios antes de antes. Mire que estamos hablando de pasajes con miles de años de antigüedad. Dios ya había pensado en ti, para que en Cristo Jesús también fueses redimido. Estamos en este año 2023, desde antes. Ahora, entonces halló el propósito para haber nacido. En la raza humana, encuentro que no era solamente para crecer, estudiar y trabajar para comer y comer para trabajar. Qué bueno salirme de ese círculo vicioso, porque ahora encuentro que tengo un propósito eterno en manos de Dios. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, no hay excepción. Es más versículos de gentiles. Y otra vez dice Isaías, porque recuerden que Isaías, pueden llamarlo, como algunos estudiosos llaman Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, porque lanza solo buenas nuevas para toda la humanidad. Eso está en el capítulo 11, versículo 10 de Isaías. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. ¿Qué significa? Recuerden que Isaí era el papá biológico del rey David. Pero cuando se refiere a la raíz de Isaí, está hablando que en esa línea de la tribu de Judá iba a nacer el Señor Jesús del vientre de María, porque María es descendiente de allá. Y cuando se refiere a la raíz, se está refiriendo al mismo Señor Jesús, y estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir, ¿a quiénes? A los gentiles.
Tú y yo estamos ahí. Imagínate, nosotros de este pueblo olvidado, de esta vereda recóndita, Dios había pensado en nosotros y estamos ahí en las Sagradas Escrituras. Y todo esto salió porque Pablo le está escribiendo a los de Roma para que no peleen por una lechuga y un pedazo de carne. Y no podemos dejar el evangelio en eso. No podemos ser una doctrina que hable solo de lo que se puede comer o no se puede comer, pero rayos, el Señor no vino para eso, vino a formar un pueblo santo para Él, de entre los judíos y los gentiles que crean en Cristo Jesús. Y el que se levantará a regir a los gentiles. Más, mire, los gentiles esperarán en Él. Cabe anotar que un testamento se puede modificar, porque hoy la tía esa multimillonaria que lo quiere usted, mañana lo puede odiar. Hoy lo tiene incluido en el testamento y mañana lo puede sacar o no. Sí, queda uno otra vez como... Pero con Dios no es así. Dios lo que dice, eso es. No se puede modificar. Él sí escribe en piedra. Los gentiles esperarán en Él. Y mire, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Escuche pues, nuestro Padre Celestial escribe esto en piedra. El Señor Jesús lo afirma con su sangre y el Espíritu Santo nos lo recuerda con su poder. Pero solo vamos a dejar enunciado eso ahí para que lo veamos luego. No hay ningún afán. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. En ella encontramos esperanza, paciencia, paz, gozo, identidad familiar para la eternidad. Permítenos creer esto, no porque seamos capaces de generar fe, sino que nos da la fe para creer lo que aquí está escrito. Que hay muchos gentiles que no creen en ti. Podría yo ser uno de ellos, pero a ti te plació que sea de los que crea. Que hay muchos judíos que no creen en ti, pero hay muchos que sí creyeron. Y de esos dos pueblos formas entonces un pueblo para la eternidad llamado familia, de entre los judíos y los gentiles que en Cristo Jesús crean. Que podría ser de otra manera, seguramente, pero fue la que a ti te gustó. Y si a ti te gusta, para mí está bien. En el nombre de Cristo Jesús salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.